Bueno, la verdad que es una alegría para mí poder estar con ustedes. Agradezco mucho a Dios porque Él ha dirigido todo para que podamos compartir este sábado. Saben que me encanta poder estar con ustedes hoy porque nos reunimos en un momento muy crucial de la historia de este mundo. Nos reunimos en un tiempo en el que quisieron vivir los profetas, quisieron vivir los reyes, los hermanos, nuestros hermanos, pero de otra época que vivieron antes, los discípulos, quisieron vivir y esperaron con ansias que durante su tiempo ocurriera la segunda venida de Cristo. Y ahora nosotros estamos estamos a las puertas de que Cristo regrese, de que nuestro glorioso Jesús, nuestro amado Jesús, regrese a la tierra y venga a buscarnos. Y entonces todo en nuestra vida ahora tendría que tener ese tinte, ¿no? De que estamos esperando la venida de Cristo, de que estamos frente a ese maravilloso acontecimiento que tanta expectativa causó, que ha inspirado la vida de miles de hermanos de todas las épocas. Y estamos acá, hemos llegado al final. Para nosotros también ha sido un camino, porque hemos estado recorriendo todos estos años, o tal vez algunos meses, o semanas, o días, varios tal vez años. Estamos recorriendo este camino con la esperanza de que va a terminar en ese regreso glorioso de Jesús para empezar una nueva etapa en la que Dios nos promete que nos va a dar vestiduras blancas y que vamos a tener una corona, que vamos a mirar al rostro a Jesús. No sé si ustedes han imaginado alguna vez ese momento, lo que será mirar al rostro, mirar a los ojos de Jesús, ojos llenos de amor como nosotros jamás hemos mirado ojos así. Piensen a veces cuando nuestros hijos nos miran con amor, o nuestros padres, o nuestro hermano, o hermana, o el esposo, la esposa, cuando nos miran con amor, esa mezcla de amor, de ternura, de alegría, qué hermoso es seguir mirándolos. Jesús tiene mucho amor, ternura y simpatía para mirarnos, infinito. Mirar sus ojos va a ser lo más maravilloso que nosotros podamos gozar en el cielo. Y estamos más próximos que nadie, nunca alguien ha vivido tan próximo a la venida de Cristo como nosotros. Estamos viviendo acontecimientos de la mayor importancia, hermanos. Estamos viendo cómo se cumple profecía tras profecía. Nunca una generación vio cómo se cumplía evento tras evento profético, y todavía los que faltan por cumplirse, los eventos que van a ser rápidos, según dice la sierva del Señor. Así que en este momento me emociona poder estar aquí reunida con hermanos que tienen la misma esperanza, que los mueve la misma fe, que quieren ser parte de ese hermoso grupo que dice Apocalipsis 14:12, que van a ser los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No sé si ustedes han pensado en eso. Por ahí uno vive cada día en las luchas y en las pruebas de cada día y no piensa seguido. Nosotros tenemos que ser los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el único grupo que va a ir al cielo. El único grupo que va a poder pasar venturoso por la prueba final que tenemos frente a nosotros. Así que hoy es un día de regocijo. También es un día de reflexión, porque la pregunta es cómo nosotros podemos llegar a ser, cómo podemos asegurarnos de estar en ese grupo. Porque si el Señor Jesús dejó estas dos características, que son los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús,
Esas dos características son las que nosotros tenemos que fomentar y desarrollar en nuestras vidas para poder formar parte de este grupo precioso que es el remanente, un grupo que va a experimentar en todo sentido la gloria de Dios, el poder de Dios. Y hoy vamos a repasar cómo ser parte de ese grupo. Vamos a tratar de ponerlo en un pensamiento de causa a efecto, tal como lo plantea el Señor en el libro Patriarcas y Profetas de la hermana White, el capítulo 24, que tiene el título de este sermón, Destruido por falta de conocimiento. El título, hermanos, ya es una advertencia. Espero que tengamos muy presente esta advertencia mientras estudiamos a lo largo de estos minutos, de estos segundos, lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Él quiere que hagamos para ser de ese grupo. El Señor nos ha dejado un mapa muy claro en la Biblia, pero el mundo y Satanás, ¿no? Satanás dirigiendo el mundo, ha tratado de poner algo nuboso frente a la claridad del plan divino. Y permanentemente lo está tiñendo, lo está contaminando toda la imagen para que se desdibuje ante nosotros el plan de Dios. Quiere que nos olvidemos del plan de Dios y nos entretiene con esto, con aquello y con lo demás allá, para que el plan de Dios quede allá, muy lejos atrás, para que nosotros nos encandilemos con eso, que es solo una pantalla. Detrás de eso hay nada. Detrás de eso que parece un brillo, hay nada, nada. Dios nos ha advertido en su palabra permanentemente de lo que nos va a dar fuerza, lo que nos va a dar bienestar, lo que nos va a dar el favor de Dios, lo que va a traer bendiciones y lo que nos va a hacer poseer la tierra, es solamente el seguir el plan divino. Así que ahora vamos a comenzar viendo la historia del pueblo de Israel, ya que nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Ahora nosotros somos el pueblo de Israel para quien fueron dejadas todas las promesas. Ahora nosotros somos el pueblo de Israel para quien fueron escritos los libros, varios libros de la Biblia. Fueron por causa de los que viven, fueron escritos por causa de los que viven el fin del tiempo. El fin del tiempo, imagínense. Así que en este capítulo, Destruido por falta de conocimiento, el Señor nos dice que siempre el pueblo de Israel fue invitado por el Señor a serle fiel, para tener el favor divino. Y tener el favor divino, como habíamos visto recién, indicaba que ellos iban a ser fuertes, a ser longevos, iban a ser bendecidos, iban a heredar la tierra e iban a poder permanecer en la tierra. Una tierra maravillosa, una tierra que le llama como figura que fluía leche y miel. Ustedes saben que la leche no fluye, hay que ordeñar las vacas. Y la miel tampoco fluye, hay que sacarla con esfuerzo. Pero era tan abundante, era tanta la exuberancia de los productos que da la tierra, y estos que comparten los animales, que Dios usó esa palabra, que fluía. Todo se daba, con el mínimo cuidado, todo se daba en esa tierra maravillosa. Así que, sabiendo que el pueblo de Israel con seguridad entró en la Canaán terrenal, nosotros podemos mirar hacia adelante, a lo inmediato, a lo que ya viene, tener fe y confianza en Dios y esperanza de que nosotros también vamos a cruzar el Jordán para poseer la Canaán, pero esta vez la celestial.
¿Qué es lo que Dios le pidió al pueblo de Israel para darle tanto, para darle todas estas bendiciones, para hacerlo fuerte, para darle miedo a los enemigos alrededor, para que ellos pudieran poseer la tierra? ¿Qué es lo que les pidió el Señor? Él hizo un pacto, que está en el libro de Génesis, el capítulo 19. Génesis capítulo 19. Y versículo 5. No, perdón, no es Génesis, es Éxodo. Disculpen. Es Éxodo capítulo 19. Dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, ¿cuál fue el compromiso con Dios? Que se le llama el primer pacto. Este compromiso de Dios fue que Él los elegía entre todos para que ellos sean su especial tesoro. No sé si ustedes se han puesto a pensar en lo que es un tesoro. Yo, digamos que hace poco nomás lo pensé. Un tesoro es algo que uno es muy preciado para uno. El tesoro principal cuando uno es padre, por ejemplo, son los hijos. Entonces, ¿uno qué quiere? Quiere darles todas las oportunidades, quiere disciplinarlos para que no tengan que sufrir en la vida. Entonces, uno les causa ciertas incomodidades, ahora los priva de cosas para que ellos no sufran más adelante. Y entonces el Señor hizo ese acuerdo. Yo los voy a tener a ustedes como mi tesorito, mi especial tesoro. Entre todos los pueblos yo a ustedes los voy a ver como mis hijitos. Y entonces, esa era la parte de Dios. ¿Cuál era la parte del pueblo? ¿Qué era lo que el pueblo tenía que hacer? ¿No? Y extrapolándolo a nosotros, nos tocaría a nosotros. El versículo 8 del capítulo 19 de Éxodo dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, ¿no? O sea, el pueblo se comprometió, le encantó lo que Dios le dijo. ¿A quién no? Le encantó. Entonces ellos querían ser el pueblo especial, los hijitos de Dios, que iban a ser los fuertes, que todos iban a tener miedo porque eran los hijos del Rey del universo, no se les iban a acercar con malas intenciones, al contrario, iban a querer acercarse para que disfrutar de esas bendiciones, iban a ser fuertes, iban a ser bendecidos en todo, iban a tener una tierra privilegiada. Así que este panorama les encantó. Dijeron: sí, haremos, nosotros vamos a hacer todas las palabras que Dios ha dicho, ¿no? Bueno, habían entonces ellos, su compromiso era obedecer. Ellos tenían que obedecer y Dios por su parte los tenía como sus hijitos, como su preciado tesoro, protegidos, acolchonados con restricciones, para que no fuera a pasarles algo que hiciera daño. Luego se ratificó el pacto, ¿no? Se ratificó el pacto y en Éxodo 24 volvieron a prometer. Ellos en Éxodo capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así que de nuevo, ellos acá se encontraron con que nuevamente el Señor les prometía, les daba derechos,
privilegios, les decía que les iba a ir bien, que iban a ser longevos, que iban a tener una buena vida. ¿Quién no quiere eso? Se encantó el pueblo y volvieron a decir, y tenían el firme propósito de cumplirlo. Ellos querían ser estos hijitos amados, ellos querían ser estos hijos que iban a ser siempre cuidados por el Señor. Y entonces ellos dijeron unánimemente, obedeceremos, ¿no? El versículo 7, tomó el libro de la alianza y leyó, estaba escrito, a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Obedecer implica dos acciones, dos verbos, oír y luego hacer, ¿no? Entonces ellos dijeron, haremos, obedeceremos. O sea, vamos a oír lo que Dios dice y luego lo vamos a poner en práctica. Y nuevamente el Señor les dice que Él es el rey de ellos, que los escogió a ellos como su pueblo, y ellos contentos le dicen a Dios que ellos también lo han elegido como rey. Y todos los derechos que Dios les mostró, todos los estatutos, los mandamientos, les parecían muy buenos. Ellos se daban cuenta que ese tipo de leyes los iban a llevar por buen camino para que no haya conflictos, para que en las familias haya unión y armonía, para que entre los vecinos se lleven bien, para que puedan resolver situaciones económicas, para que pudieran resolver situaciones de delitos o de accidentes o de muertes. Entonces ellos veían que todo estaba muy bien hecho. Les encantó. También ellos, al acercarse el fin de la peregrinación por el desierto, en los lindes de la tierra prometida, ustedes saben que ellos cayeron. ¿Se acuerdan todo lo que hizo el rey Balac con el profeta Balaam? Finalmente Balaam, como no pudo maldecir al pueblo, él sugirió que se introdujeran mujeres y sedujeran con su sensualidad a los hombres, y ahí cayeron muchos. Dios tuvo que llevar una plaga ahí para exterminar a muchos de los líderes que estaban en un estado de adulterio a la vista de todo el pueblo, de todos los jóvenes, de todos los niños, de todas las familias de Israel. Luego, los que permanecieron fieles a Dios renovaron sus votos de lealtad y nuevamente le dijeron al Señor que iban a permanecer fieles, ¿no? Qué hermoso esto. Todas las veces que ellos hacían este propósito, qué hermoso saber que aún en una apostasía tan grande como la de Baal Peor, hubo un grupo fiel que permaneció allí, hermanos. Fue fiel, hubo un remanente. Eso, la verdad es que yo no sabía que en la Biblia se hacía referencia a eso, pero hubo un remanente, y la hermana White lo deja muy claro. Esos fieles ratificaron el pacto con Dios justo antes de entrar a la Canaán. Hermanos, miren, pongan atención a lo que está diciendo acá. O sea, antes, inmediatamente antes de entrar a la tierra prometida, hubo una tentación tremenda que hizo caer a muchísima parte del pueblo. Miles estaban listos, que ya veían la tierra prometida, pero que se quedaron ahí y no pudieron entrar, porque permitieron que Satanás los engañe, sabiendo que detrás de ese engaño no había algo. Ahí ellos cayeron y quedaron ahí. Pero hubo un grupo, un remanente que permaneció, y con ese remanente Dios volvió a repetir el pacto. El Señor, en su inmensa y eterna misericordia, dijo, bueno, con ustedes yo hago mi pacto. ¿Sí? Y nuevamente el Señor les dio a ellos las bendiciones. Pudieron entrar y poseer la tierra y ser muy fuertes.
aunque estaban peleando con gigantes muchas veces, con gente, con muros inexpugnables como eran los de Jericó, pero el Señor les dio la victoria. Él, con los ángeles poderosos, arrancó de cuajo los muros para hacer sentir totalmente vulnerables a los habitantes de Jericó, quienes cayeron muertos de miedo. El Señor los comprometió y les dijo así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Nosotros ahora en la actualidad vivimos en una generación en la que tenemos la tendencia a disminuir la palabra de Dios. Cuando alguien es muy apegado a la palabra de Dios, nos parece, ay no, pero es que es demasiado, se toma muy en serio, es muy radical. Pero acá dice que nosotros no podemos disminuir la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice en Levítico 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Ahí el Señor nos dice que andar chismeando es infringir el 6º mandamiento de no matarás. No, nosotros, díganme si no parece que fuera extremo ante la mirada relativa y superficial de la generación que nos toca vivir. Pero el Señor mismo firmó ese versículo, ¿no? Por eso abajo puso yo Jehová, para que nadie se equivoque de que era Él el que estaba dando este mandato. Un ejemplo que les quiero poner para que ustedes vean que cuando Dios dice algo, lo dice Él y nosotros no podemos disminuirlo y decir, no, pero si yo, y por eso que dije, voy a andar yo matando al otro. Pero acá Dios dice que chismear es matar, es infringir el mandamiento, no matarás. Nosotros, no porque sea una práctica habitual en la generación que nos toca vivir, ¿cómo podemos disminuir la palabra de Dios? ¿Bien? Esto, hay muchos ejemplos, yo solo estoy dando uno. En muchas cosas hoy se disminuye la palabra de Dios. Pero el Señor acá dio una norma, dijo que no se podía hacer esto. No disminuiréis. Estoy leyendo Deuteronomio, cita acá la hermana White, Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 en adelante. Guardadlos, ponedlos por obra. No se olviden de los mandamientos, les dijo, porque ahí van a tener fortaleza y bendición. ¿Quieren ser fuertes, hermanos? Yo quiero ser fuerte, sobre todo en esta época en la que vivimos, que tenemos que resistir cuántos virus que se están haciendo para disminuir la humanidad. Dios acá promete que vamos a ser fuertes si obedecemos. En Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9 dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. O sea que nosotros teníamos que estar permanentemente vigilándonos con diligencia. Guarda tu alma para que no vayas a apartarte de este camino, para que no vayas a hacer otros dioses. En el versículo 15 de Deuteronomio 4 dice, guardad pues mucho vuestras almas para que no os corrompáis. Corromperse es echarse a perder. Guarden mucho sus almas para que no se vayan a echar a perder. Para que no se vayan a echar a perder. Entonces, para poder obedecer, hermanos, para poder obedecer, nosotros tenemos que guardar mucho nuestras almas, con diligencia, o sea, sin permitir un momento de descuido. Atentos, atentos.
Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Jehová. Y les dijo que si ellos se apartaban, en Deuteronomio 4, 26 al 28, iban a ser dispersados entre muchos pueblos. Esto es muy importante, hermanos. Recordemos que estamos leyendo la experiencia de Israel porque es la nuestra. Porque el Señor ha dicho que tal como ocurrió en Israel, va a ocurrir ahora y que nosotros necesitamos fijarnos en lo que hizo el pueblo de Israel para no cometer los mismos errores. Por eso el Señor permitió que tuviéramos la historia del pueblo de Israel en varios tomos que escribió su sierva, la hermana White, para agregarnos detalles, para que nosotros pudiéramos estar atentos a todo eso que tal vez no nos quedaba tan claro en la Biblia. Entonces, con todos los otros detalles, podemos identificar que nosotros vivimos situaciones muy parecidas y que tenemos la tentación a comportarnos de manera parecida. Entonces Dios les dijo, iba a venir un mal si ellos no obedecían, no seguían lo que Dios les había dicho. No porque Él quisiera hacerles mal, sino que Él iba a tener que retirarles la protección, porque Él no puede proteger a alguien que desobedece, ¿no? Si nosotros tenemos un hijo que permanentemente hace daño a los demás, que le pega a otros niños, que le roba a la vecina, que le daña a los animalitos de los amigos, o sea, nosotros no podemos protegerlo y para que él siga haciendo este daño a los demás. Entonces el Señor, de la misma manera actúa cuando Él ve que su pueblo está viviendo sin guardar estos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. Él tiene que quitarle la protección, porque Él no puede proteger a alguien que está haciendo daño a los demás, si no el evangelio de Dios sería vituperado, ¿no? Y entonces, ¿qué les dice? En Deuteronomio 4, 26 al 28, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Recuerdan que siempre las acusaciones y todo en la Biblia tienen que estar presenciadas por uno o dos testigos. Que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová. ¿Qué significa que iban a quedar pocos? Iban a morir muchos. El 28 dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, a madera y a piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Porque ellos iban a tener que estar en naciones donde se adoraban las fortalezas u otros dioses, ¿no? Entonces, al adorar a esos dioses, ellos iban a poder comparar la creencia, el Dios maravilloso que ellos tenían, que se preocupaba de ellos, frente a estos dioses que eran déspotas, que exigían hasta el sacrificio de niños para sentirse ellos, para quitar su enojo. Así que Dios les había advertido a ellos que si se apartaban, el mal iba a venir sobre ellos y Él les iba a quitar la protección de que sean una nación, todos juntos y unidos. Cada uno iba a tener que ir a distintos lugares y allí les iba a tocar solitos, una familia acá, un hombre allá, una mujer acá, mostrar el Dios que ellos tenían. O sea, iban a quedar en desventaja. Y este cautiverio o esta dispersión, vamos a llamarla con la palabra que es, esta dispersión se cumplió en parte en el tiempo de los jueces, asegura acá Dios, y además en el cautiverio de Israel, cuando fue llevado cautivo por los asirios, cuando Judá, esas dos tribus que habían quedado fieles, fueron llevadas a Babilonia. La apostasía de Israel no fue de golpe, ¿no? Pero generación tras generación se había ido suavizando esto de las leyes de Dios. Los padres ya no eran diligentes en explicarles a sus hijos la historia que ellos tenían con Dios, que Dios era el gobernante del universo y que todo lo que ellos tenían, la grandeza nacional de la que ellos gozaban, era solo y exclusivamente porque Dios
se las había dado. El Señor no quería que ellos olvidaran esto, pero los padres habían permitido que esto se quedara difuminado, que fuera tenue el conocimiento. Entonces la apostasía había entrado, que empezaron a imitar a las naciones vecinas. Satanás había estado obrando con mucho ahínco para que el pueblo de Dios olvidara a Dios. Él sabía que si lograba hacer eso, el pueblo iba a perecer. Y ahora nosotros estamos en la misma situación, exactamente en la misma situación. Nosotros ahora estamos en la situación de que Satanás nos ha hecho olvidar a Dios, porque él sabe que al confundirnos, al distraernos, al seducirnos con todos estos aparentes brillos, nosotros vamos a morir. Es su objetivo. Él no tiene otro objetivo. Dios lo dijo claramente en Apocalipsis, que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, devorar es despedazar, destruir y comer, sin lástima. Entonces él ha logrado disfrazar esta intención con todos los engaños que nosotros vemos. Pero su intención está ahí, sigue estando y trabaja todo el reino de las tinieblas para llevarnos ahí, a olvidarnos de Dios, para que perezcamos. Mucho más ahora, que Satanás tiene una envidia absoluta de nosotros, vamos a poder, que tenemos la posibilidad de acceder al reino celestial, donde él vivió. Él sabe lo que es el cielo, sabe que es real. Sabe las casas maravillosas que Dios está preparando. Porque él ya vivió allá. No nos confundamos, hermanos. Él no tiene ninguna buena intención, no ha cambiado nada. Se disfraza mejor cada vez. Pero nos quiere engañar. No quiere que vivamos en ese lugar maravilloso, no quiere que disfrutemos el cielo, no quiere que estemos con Jesús. Él odia a Jesús y nos hace daño a nosotros porque de esa manera daña a Jesús. Él incitó al pueblo de Israel a la apostasía porque pensaba que el Señor iba a tener que cumplir su palabra. Pero la hermana White dice que él no había tenido en cuenta la inmensa misericordia de Dios. Así que aunque él quería hacer todo para que el pueblo perezca, el Señor siempre tenía una salida. Daba al pueblo lo que merecía para educar a los que quedaban y a los que querían ser fieles. Pero siempre permanecían sus promesas con el remanente fiel de Dios. El Señor tiene un método especial. Este método a través del cual Él nos educa con ternura educa el Señor, es a través de los profetas. El Señor siempre puso profetas para instruir al pueblo, para que no pudieran decir que Él los había dejado solos. Seres humanos como nosotros, pero completamente consagrados al servicio de Dios, que hablan las palabras que Dios les manda para amonestar, para que el pueblo no se olvide, para explicarle que si se olvida y que abandona a Dios, va a tener las consecuencias que Dios ha dicho. Va a perder la fuerza, va a dejar de ser bendecido, va a dejar de tener el favor de Dios y no va a poder poseer la tierra prometida. Hay algo que me gustaría recalcar y leer en la página 138 del libro Profetas y Reyes. Si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se le habría ahorrado la humillación que siguió. Miren, hermanos,
La Biblia está compuesta de profetas. Son seres maravillosos que sacrificaron sus vidas para que nosotros pudiéramos entender los mensajes. Piensen en eso. Piensen en Jeremías, a quien se le pidió que no se casase ni tuviera hijos. Piensen en Ezequiel, a quien se le informó a la mañana que a la tarde su esposa iba a morir. Piensen en Oseas, que se le pidió que se casara con una prostituta y que luego que ella volvió a su vida de andanzas, él le pidió que la volviera a casarse con ella, que la rescatara. Piensen en Juan el Bautista, que tuvo que morir decapitado a una edad joven. Piensen en la cantidad de valientes. Daniel, que vivió toda su vida fue eunuco él, al ser siervo de los babilonios, pero vivió toda su vida en un país extraño, aunque Dios lo hizo destacarse mucho. Piensen en todos esos hombres y mujeres fieles a Dios. Ellos amonestaron al pueblo en cada época. Y dice que los que escuchaban a los profetas se ahorraban la humillación. Si Israel hubiese escuchado a sus profetas, se le hubiera ahorrado la humillación que siguió. Y decidora es esta oración. Escuchemos, hermanos, escuchemos a los profetas. Nosotros tenemos esa posibilidad para que el Señor nos ahorre la humillación que viene cuando uno no escucha. Y luego dice, pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque persistió en apartarse de su ley. Se vio obligado. Dios quedó obligado porque el pueblo se apartó de la ley. Él no podía actuar de otra manera, significa. Obligado es que no puede actuar de otra manera, solo de esa. La manera fue que permitió que el pueblo fuera cautivo. Él permitió que su pueblo fuera cautivo. Quiero decirles que en el libro El conflicto de los siglos, en la página 684, en el capítulo Se acerca la crisis final, que es el capítulo 40, dice acá que muchos, en el primer párrafo, muchos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán sometidos a la más injusta y cruel servidumbre. ¿Cuándo? Cuando sea el decretado y promulgado el decreto por diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos y se suspenda la protección del gobierno. El mensaje que le mandó a través de Oseas fue este. Es el título de este sermón y de este capítulo. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. O sea, porque le faltó el conocimiento, es igual a que lo desechó. ¿Ven, hermanos? No es que le faltó porque no había, porque no lo tenía el conocimiento. Le faltó porque lo desechó, porque no lo quiso. Cuando usted desecha algo, ¿qué es? No lo quiere más. O lo manda a la basura, lo desecha para la basura, lo desecha para regalarlo. Pero lo que significa es que usted no lo quiere más. Acá dice que el pueblo de Dios desechó el conocimiento. ¿Por cuánto?
Dice acá, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, le faltó, porque no quiso tenerlo. Lo tuvo y lo dejó de lado. Entonces, esa información que Dios le estaba mandando a través de sus profetas, no la analizaron, no la estudiaron y, por supuesto, no la pudieron poner en práctica. Todas esas advertencias, las exhortaciones, el aliento, no podían ponerlo en práctica, porque no lo habían adquirido con la lectura y con escuchar. La parte más triste de este capítulo, que el pueblo de Dios creció porque le faltó el conocimiento, porque lo desechó. Oseas 4:6 dice, porque tú desechaste la sabiduría, tú la desechaste, como diciendo en qué estabas pensando que desechaste la guía, el plan, la salvación, porque olvidaste la ley de tu Dios. No te interesó. Te gustó más lo otro que te ofrecía el mundo, todo eso que Satanás pone disfrazado de colores bonitos, te gustó. Resulta que cuando abres eso, hay nada, hay miseria, hay dolor, no es que nada bueno, pero sí hay mucha miseria, dolor, vacío. Entonces tenemos otros ejemplos. En los días de Noé, Dios promulgó el decreto, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres, Génesis 6:7. En los tiempos de Abraham, Sodoma desafió abiertamente la ley de Dios. En el tiempo que precedió al cautiverio de las 10 tribus de Israel, ¿no?, que fueron tomadas por los asirios, dice que había una desobediencia y perversidad similares. No se tenía para nada en cuenta la ley de Dios. La ley de Dios es amar a Dios y amar al prójimo. No se tenía para nada en cuenta. O sea, a nadie le importaba amar a Dios. A nadie le importaba el prójimo. Cada uno veía solo por sí mismo. Entonces, la destrucción de Dios vino. Saqué estas frases de acá, de lo que Dios le mostró a la hermana White, porque se violó todo principio del bien hacer. Porque se desafió abiertamente a Dios y a su ley. Desafiar es hacer justo lo contrario a lo que está diciendo. O sea, en vez de amar a Dios, detestaban a Dios o lo ignoraban. En vez de amar a lo prójimo, ellos trataban mal al prójimo, odiaban al prójimo, solo veían por sí mismos. Otra frase que dice que Dios destruyó es por la desobediencia y perversidad, y porque no se tenía en cuenta para nada la ley de Dios. Este plan hermoso que nos trae felicidad, alegría, que nos hace ser buenos vecinos, que da unión a la familia, que nos da paz dentro del hogar, para nada se tenía en cuenta. Se habían encantado con esos brillitos que Satanás había puesto. En el último tiempo, ya lo dice, los últimos días de la historia de esta tierra, debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. O sea, tenemos que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, tenemos que Él ratificó ese pacto. Ese pacto, antes de entrar a Canaán, fue ratificado con solo un remanente, el remanente fiel, que se comprometió de nuevo a hacer, a obedecer, a oír y luego a actuar. Y en los últimos días de la historia de esta tierra, ¿cuándo, hermanos? Ahora. En los últimos días de la historia de esta tierra, debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. Ahora.
pacto es ese? ¿Qué pacto es ese? Está en Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículos 18 al 23. Y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quebraré arco y espada y batalla de la tierra y harélos dormir seguros. Y te desposaré conmigo para siempre. Desposarte he conmigo en justicia y juicio y misericordia y miseraciones. Te desposaré conmigo en fe. ¿Conocerás, Jehová? ¿Será que en aquel tiempo responderé, dice Jehová? Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Sembraréla para mí en la tierra y tendré misericordia. Tendré misericordia. Yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá, mi Dios. Acontecerá en aquel tiempo, dice Isaías 10:20, que los que hayan quedado de Israel se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. ¿Quiénes? Los que quedan, los que son fieles a los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. El Señor quiere renovar un pacto. En este pacto el Señor se compromete nuevamente a que seamos su tesorito, su especial tesoro. Nosotros tenemos que comprometernos a guardar sus mandamientos y tener la fe de Jesús. La fe de Jesús, en la que él tenía la certeza de lo que no veía. Porque él estaba completamente seguro de que su Padre estaba con él, porque él hacía la voluntad de su Padre. Por eso Jesús echaba fuera demonios, resucitaba muertos, porque él por la fe en su Padre actuaba cada día. Él mostró una fe perfecta, y esa es la fe que se nos pide a nosotros, los que vivimos este tiempo final, el remanente que tengamos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Además tienen paciencia, o sea que les toca esperar, guardando los mandamientos y ejerciendo la fe de Jesús. Muy importante este pacto, nosotros no lo entendemos. ¿Saben cuándo lo entendí yo? Cuando leí Apocalipsis 6, versículo 8, que en el cumplimiento que van a tener ahora los juicios de Dios, leemos en Apocalipsis 6, 8, dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Estamos hablando del cuarto sello. No entendemos eso, no lo podemos entender. Lo único que sabemos es que el pueblo de Israel, cuando empezó en el tiempo de los jueces, y un poco más adelante, dice que las bestias de la tierra mataban a muchos de ellos. Es la única referencia que nosotros tenemos para entender esto. Pero acá el Señor dice que Él va a hacer un pacto con los animales de la tierra para que, con las serpientes. Yo vivo en un lugar, hermanos, donde hay víboras mortales, ¿no? Y muchas, no algunas. Y que se encuentran a veces a 2 metros de las casas, y ahí la gente recién las mata, porque están en el campo. Entonces, para nosotros es muy importante la promesa. Pero acá dice que Él hizo un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Tiendo a pensar que
este temor que Dios ha puesto en los animales, que en Génesis 1:28 dijo, someter la tierra, ¿no?, a los animales, a las aves, a los peces, ahora se quita con el pecado y la gran maldad del mundo, esto se quita este temor. Entonces Dios hace un pacto con ellos para que a su pueblo, a ese remanente, ese pequeñito, ellas no lo perturben y puedan dormir seguros. Hermanos, dormir seguros, piensen lo que es eso. ¿Quiénes ahora pueden dormir seguros? Los que viven en los campos, en los pueblos, pero uno en realidad duerme seguro porque confía en Dios. Acá dice que este pueblo va a dormir seguro, ¿no? En Oseas 2. Y entonces este pueblo va a ser el remanente, el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. No es todo el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? No es que el pueblo de Israel entero se salvaba o el pueblo de Judá, no. Es un grupo, los fieles. Dios acá distingue claramente entre los fieles y los que no fueron fieles. Son dos grupos. Y todos esperaban entrar en la Canaán. Y acá Dios promete bendiciones especiales, dice que ellos van a dormir seguros en Oseas y que Él las va a tener como a su esposa, ¿no? Te desposaré conmigo en fe, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia. O sea, quiere que la relación de Él con este remanente sea tierna, sea amorosa, como la de los recién casados. Porque Él dice, te desposaré, o sea, Él se va a casar, va a ser un recién casado con su iglesia, la va a quererla con ternura, como nos quiere. Pero acá hace una diferencia. Esto lo va a hacer con el pueblo remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, solamente. Así que, teniendo en cuenta parte de lo que viene, qué importante es que Dios haga un pacto con las bestias de la tierra, con las aves. No entendemos qué va a pasar con las aves, pero tiendo a pensar que tal vez su instinto va a cambiar al no tener temor del hombre. Hace poco tuve no sé si la oportunidad tal vez de ver un animal carroñero que hay acá en esta zona, que son colinas, y este animal se tiraba encima de cualquier perro, grande o chico, no le importaba. Los dueños, esto ocurría en una playa en tiempo de otoño, y los dueños tenían que alzar a sus animales y protegerlos, porque el animal no tenía miedo del ser humano, no tenía miedo que lo espanten. Nos impactaba a todos, porque él quería tirarse sobre los perros y picotearlos y seguramente, no sé, picotearlos para matarlos. Animales mucho más grandes que él. Pero ¿saben lo que nos asombraba a todos? Que no tuviera miedo del ser humano, que no tuviera miedo de que el animal fuera más grande que él. Eso era lo que más nos asombraba. Así que me permitió tal vez vislumbrar cómo va a ser este momento cuando las bestias de la tierra no tengan temor del hombre y participen en matar, porque en Apocalipsis 6:8 dice que va a morir la cuarta parte de la tierra, de los habitantes de la tierra. Entonces eso significa que ellos van a atacar para dar muerte al ser humano. Pero Dios acá dice que Él hace un pacto, ¿no?, con este pueblito, el pueblo que guarda sus mandamientos. Y finalmente dice que de toda nación, tribu, lengua y pueblo, saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Acá se cita esa gran multitud de Apocalipsis que viene de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice que ellos se apartarán de todo ídolo que los una a la tierra y adorarán a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se librarán de todo enredo, dice acá, y se destacarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios.
Miren ustedes, hermanos, qué maravilla. Obedientes a los requerimientos divinos serán reconocidos por los ángeles y por los hombres, como quienes guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los dos últimos párrafos del capítulo 39 del Conflicto de los Siglos, dice así: los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. ¡Qué maravilla, hermanos! Hay muchos que van a depender de que nosotros les demos el mensaje, el fuerte pregón. En este momento tenemos que prepararnos para poder dar ese mensaje con la verdad absoluta, como dice Isaías 10:20. En aquel tiempo los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. La verdad va a ser la nota detonante de este grupo que va a dar el fuerte pregón. Ahora, hermanos, tiempo en que Dios nos llama para ser de este grupo maravilloso que va a dar este mensaje y que va a llevar libertad a tantas personas que están enredadas, como dice acá, se librarán de todo enredo, de todo enredo. El Señor quiere que nosotros seamos parte de este maravilloso grupo. Dios nos llama hoy a renovar el pacto con Él. Él quiere que seamos parte de su remanente. Y para ser parte de este remanente tenemos que volver a obedecer a Dios, su ley, sus estatutos, sus derechos, su forma de gobierno. Nosotros, hermanos, tenemos un gobierno teocrático. Nosotros respetamos las leyes del país donde estamos y queremos que todo sea para el bienestar del pueblo. Pero cuando hay una ruptura entre lo que pide la ley de los hombres y lo que pide la ley de Dios, nosotros tenemos que unirnos al gobierno superior, que es el teocrático, es el gobierno de Dios. Ese es el gobierno que a nosotros nos dirige. Esas son las leyes que nosotros tenemos que obedecer. Acá, porque si no, no vamos a poder vivir en el cielo, donde esas leyes rigen el universo. Tenemos frente a nosotros la perspectiva de una lucha corta pero intensa. Sin embargo, Dios se para frente a nosotros y nos dice que Él quiere hacer un pacto con nosotros, quiere hacernos su tesorito, su tesoro, un pueblo especial. Pero nuestra parte en este pacto, en esta renovación de pacto, es obedecer al Señor. Dejar de lado todo aquello, todo lo mundano, todo. Renunciar a eso y mirar solamente a Dios, cumplir su plan. Él está esperando por nosotros. Él quiere que nosotros nos santifiquemos. En 1 de Tesalonicenses 4:3 dice: lo que yo quiero es que ustedes vivan consagrados a mí. En Hebreos 12:14 dice que Dios quiere que seamos santos. Estad en paz con todos y sed santos, porque sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Seamos santos, hermanos. Dejémonos de mirar películas, de andar en los shopping, dejémonos de conversar de cosas que no tienen importancia. Seamos santos, santifiquémonos,
todo lo de acá se quema, hermanos. No es que nosotros no vamos al cielo y lo de acá lo vamos a tener. Lo de acá se quema todo. No vamos a tener nada. Porque detrás de los engaños de Satanás hay miseria y muerte. Renunciemos a vivir pensando en la casa que quiero tener, en esto que me quede más bonito, que se vea mejor, que mis vecinos me vean, en el trabajo, que todo primero el trabajo, porque no puedo perder el trabajo, en la vida buena, en la buena vida que tengo, mantenerla a toda costa. Hermanos, este es momento de hacer con Dios un pacto de obediencia, y eso implica sacrificio. No puede haber obediencia sin sacrificio. Porque este es el camino angosto, ¿se acuerdan de Mateo 5? Es la puerta estrecha. Esto no es amplio, yo no puedo venir cargada con todas mis cosas para entrar por acá. Acá tengo que dejar todo. Y entro solamente yo, es muy angosto. Pero entro siendo un siervo de Dios. La invitación que Dios nos hace hoy es arrepentirnos, a dejar de lado cualquier cosa mundana que queda en nuestra vida, vivir para Jesús, vivir teniendo la fe de Jesús, vivir guardando los mandamientos, vivir para otros, vivir para servir. Vienen catástrofes insospechadas, hermanos, nosotros no nos damos una idea de lo que viene aún con todo lo que Dios nos ha explicado. Y nosotros tenemos que ser de los que ayudan. Pero para eso tenemos que ser fuertes, obedientes, para que el Señor nos pueda proteger de lo que viene y realmente podamos ayudar. Los invito, hermanos, a que todos los que ustedes quieran podamos arrodillar. Yo voy a hacer una oración en este momento para que podamos entregar a Dios nuestra vida, para que dejemos de lado todos aquellos deseos que tenemos, que todavía rigen nuestra vida, comencemos a regirnos única y exclusivamente por nuestro Rey, que podamos unirnos en este gobierno teocrático en el que Dios nos dirige y que sobrepasa las leyes de cualquier pueblo. Dios quería que dijeran qué pueblo sabio y entendido es este, qué leyes espectaculares que tiene. A ese reino pertenecemos. Él y yo somos diplomáticos, hermano. Un diplomático no hace nada que su rey, su presidente, su reino no apruebe. Lo representa con simpatía, con cortesía, con bondad. Eso nos toca a nosotros. Usted y yo somos diplomáticos, hermanos. Un mundo mejor. Todos quienes nos vean tienen que ver que nosotros pertenecemos a otro reino. En la manera como nos vestimos, en la manera como actuamos, en la manera como hablamos. Vamos a orar para que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero esto para que todos puedan ocuparse con temblor y con temor de su salvación. Como dice Filipenses 2, 12 y 13. ¿No? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Acá Dios lo dijo de otra manera. Guarden mucho vuestras almas. Guarden vuestras almas con diligencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si lo hacemos, Dios va a poner en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Os invito a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santo y maravilloso Señor, estamos ahora delante de tu presencia para reconocerte como nuestro Rey, como nuestro presidente, como nuestro Dios. Y queremos hacer el propósito de serte obedientes. Queremos entrar en este nuevo pacto, en esta renovación del pacto, en el que tú nos vuelves a escoger como tu tesoro, como algo preciado para ti que vas a cuidar y proteger.
Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, a tomar completamente, Señor, tu palabra, obedecerla en todo, aunque nos incomode, aunque sea molesto, aunque nos exija esfuerzo. Pero para poder estar en este grupo maravilloso, este grupo que va a ser el remanente, que va a ser el que va a dar el fuerte pregón. Por favor, Señor, ayúdanos a dejar de lado todo lo mundano, a no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, como dice Josué 1:7, sino a seguir derecho por este camino angosto. Por favor, Señor, cada día despeja el camino para que podamos dar esta lucha de tu mano. Ayúdanos a alabarte con todo nuestro ser. Ayúdanos a amar a los demás, a orar por aquellos que nos maldicen, a bendecir a aquellos que nos ultrajan, a hacer bien a todos aquellos que nos persiguen. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en todo lo que nos toque vivir. Te ruego fortaleza, valentía, esperanza, la fe de Jesús para cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tú nos guíes en este camino de tu mano, para que podamos, junto contigo a la cabeza, ser parte de ese ejército maravilloso que va a salir triunfante y victorioso, para que seamos de aquellos que cuando tú aparezcas gloriosamente en las nubes de los cielos, podamos decir gloria, gloria a nuestro Rey. Cristo viene. Oramos confiados en ti, en tus muchas misericordias. Te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos, porque los deseos que tenemos todavía están ahí. Ayúdanos a morir a esos deseos, a morir cada día. Cúbrenos, por favor, con el manto maravilloso de la justicia de Jesús. En su nombre te pedimos todo. Amén.